Bienvenido a LRD Muro Global. Hay una pregunta que los medios tradicionales no se hacen. ¿Por qué Estados Unidos lleva 6 décadas tratando de derribar a Cuba? Si los informes de sus propias agencias de inteligencia dicen que no le conviene. Hoy, en LRD Muro Global, desmontamos la contradicción. Analizamos la guerra económica y te mostramos por qué la desestabilización de Cuba no beneficia a nadie, ni siquiera a quien la impulsa. Bienvenido a LRD Muro Global. Aquí nos repetimos titulares, aquí los desmontamos, porque entender el mundo no es tragar lo que te sirven, es saber qué hay detrás del muro. La política de Estados Unidos hacia Cuba tiene una contradicción en su núcleo. Oficialmente, Washington busca el cambio de régimen, pero sus propias agencias de inteligencia han advertido durante décadas que un colapso en la isla sería un desastre para la seguridad regional. Porque Cuba, aunque algunos quieran ignorarlo, cumple un rol estabilizador en el Caribe, y esto no lo dice La Habana, lo dicen los hechos. Hace apenas un mes, en febrero de 2026, autoridades cubanas interceptaron una embarcación proveniente de Florida con 10 personas armadas hasta los dientes, fusiles de asalto, pistolas, cócteles Molotov, dispositivos de visión nocturna y casi 13.000 municiones. Su objetivo, infiltrarse en Cuba con fines terroristas. Lo notable no es solo el intento de invasión, es lo que pasó después. Cuba coordinó inmediatamente con las autoridades estadounidenses, se comunicaron con el Departamento de Estado y la Guardia Costera y ahora el FBI enviará un equipo a La Habana para investigar juntos. Un gobierno que Estados Unidos intenta derribar, colaborando con Estados Unidos contra el terrorismo, eso es un hecho. Cuba ha compartido inteligencia con Washington sobre sospechosos de terrorismo, ha reafirmado su compromiso contra todas las formas de terrorismo y ha demostrado una y otra vez que es un actor responsable en la seguridad regional. Entonces, la pregunta es inevitable. Si Cuba colabora en seguridad, si su colapso generaría una crisis en la puerta de Florida, ¿por qué Estados Unidos sigue insistiendo en asfixiarla? La respuesta está en una palabra: bloqueo. Aunque Washington lo llame embargo, la realidad es una guerra económica total. Según el informe presentado por la Cancillería cubana, correspondiente al periodo de marzo de 2024 a febrero de 2025, el bloqueo estadounidense causó a la isla pérdidas materiales estimadas en 7.556 millones de dólares. Eso es un aumento del 49% respecto al periodo anterior y no es un número abstracto. Pero el bloqueo no es solo comercial, es energético y ahí golpea donde más duele. 5 días de bloqueo equivalen al financiamiento necesario para reparar una de las principales plantas termoeléctricas de Cuba, como la Antonio Guiteras en Matanzas o la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. 12 días de bloqueo representan el presupuesto anual de mantenimiento de todo el sistema electroenergético nacional, alrededor de 250 millones de dólares. No se trata solo de dinero, se trata de piezas, de tecnología, de sabotaje indirecto. Las pérdidas acumuladas del bloqueo a precios actuales, según el informe del año pasado, superaban los 170.677 millones de dólares. Si eso se ajusta por el valor del oro para evitar fluctuaciones, la cifra se dispara a más de 2.1 billones de dólares. Una cifra extraordinaria para cualquier economía y un costo que han pagado generaciones enteras de cubanos. Más del 80% de los cubanos nacieron después de que comenzara el bloqueo. Pero para entender por qué Cuba resiste, hay que entender qué la sostiene. En cada video, un fragmento de nuestra serie Historia de los Países. Hoy, la historia solidaria de Cuba. La solidaridad no nació con la revolución, está en el ADN de Cuba. Desde el siglo XIX, pensadores como José Martí
forjaron una tradición de unidad latinoamericana anticolonial y humanista. Esa tradición solidaria se convirtió en seña de identidad del pueblo cubano mucho antes de 1959. Con la revolución, esa tradición se institucionalizó. Miles de médicos en África, América Latina y el Caribe, misiones internacionalistas y una política exterior que, incluso en medio del bloqueo más largo de la historia, nunca dejó de tender puentes. Por eso, cuando se habla de Cuba, no se puede separar su resistencia interna de su vocación solidaria externa. Son dos caras de la misma moneda. Mientras Cuba soporta el bloqueo más largo de la historia, en Estados Unidos la situación interna hierve. El pasado fin de semana, miles de personas salieron a las calles en ciudades como Nueva York, San Francisco, Chicago y Boston, en una ola de protestas no kings contra las políticas del presidente Donald Trump. ¿Qué reclaman? El fin de la guerra contra Irán, el control de la inflación y el cese de políticas migratorias que han dividido al país. Pero más allá de las marchas, los números muestran un cambio de humor. Un mes después del inicio de la guerra contra Irán, una clara mayoría de los estadounidenses cree que la decisión de entrar en guerra fue un error. La desaprobación del manejo de la crisis por parte de Trump supera el 60%. Y lo que es más preocupante para la Casa Blanca, los votantes independientes, esos que definen las elecciones, se han vuelto contra la guerra por un margen sustancial. La razón, el bolsillo. Los precios de la gasolina se acercan a los $4 por galón y la guerra le ha dado una presencia incómoda en la vida cotidiana de los estadounidenses. Los presidentes que permiten que la política exterior y la economía doméstica se enreden en la mente del público pagan un precio alto. Y Trump parece atrapado en esa trampa. Incluso dentro del Partido Republicano, la unidad es incompleta. Muchos jóvenes conservadores sienten que la guerra en Medio Oriente contradice el mensaje de América Primero que definió la identidad política de Trump. Él prometió terminar guerras eternas, no comenzar nuevas. La historia de Estados Unidos ofrece advertencias. Lyndon Johnson y George W. Bush descubrieron lo rápido que se agota la paciencia pública cuando una guerra desafía una solución fácil. Trump enfrenta ahora una situación similar. Mientras tanto, en Cuba, el bloqueo sigue, las sanciones se endurecen y la guerra económica continúa. Pero las contradicciones de Washington son cada vez más evidentes. Quieren el colapso de Cuba, pero sus propias agencias dicen que no les conviene. Aprietan el bloqueo, pero eso no derriba al gobierno, solo castiga a la población. Inician una guerra en Medio Oriente y en casa sus ciudadanos salen a la calle a protestar. Entonces, ¿qué podemos concluir? Primero, la política de Estados Unidos hacia Cuba está atrapada en una contradicción que sus propias agencias reconocen. La desestabilización de la isla no conviene a la seguridad regional, incluso a la seguridad de los propios Estados Unidos. Segundo, el bloqueo no es una sanción, es una guerra económica y sus cifras son abrumadoras. 7.556 millones de dólares en un año, más de 2.1 billones acumulados, una asfixia deliberada que golpea el sector energético, la salud, la alimentación y todos los sectores de la sociedad cubana. Tercero, Cuba colabora en seguridad con Estados Unidos cuando hay amenazas reales y tiene una tradición solidaria que la sostiene, que viene de Martí, que se institucionalizó con la revolución y que hoy sigue siendo un pilar de su identidad nacional. Y cuarto, mientras Washington se obsesiona con Cuba, en casa las contradicciones se profundizan, la guerra contra Irán no tiene el apoyo popular, la economía aprieta y las protestas crecen. En LRD Muro Global no repetimos titulares, los desmontamos.
Si quieres entender el mundo más allá de lo que te sirven, suscríbete, activa la campanita. Comenta qué país quieres que entre en nuestra serie La historia de los países. El próximo video seguimos mirando donde otros no miran, porque este muro lo construimos juntos.